el transistor bipolar como amplificador de corriente alterna. La amplificación consiste en aumentar la amplitud de una señal eléctrica. Es decir, un amplificador electrónico es un circuito capaz de entregar a la salida una señal idéntica a la recibida en la entrada, pero de mayor amplitud. De ahí el término amplificar. La idea es que esa señal de mayor amplitud a la salida, de una onda compleja o no, tiene que ser lo más parecida posible, o sea, más fiel. De ahí que aparece muchas veces en audio el término de alta fidelidad. En el caso de un amplificador de audiofrecuencia, la cadena de amplificación estaría formada por el sonido, la forma de onda, un sonido original, un captor, un traductor electroacústico, generalmente conocido como micrófono, que traduce esa presión sonora en señales eléctricas. A continuación, el amplificador, en este caso el amplificador de señal, luego la magnitud eléctrica amplificada y nuevamente un traductor electroacústico que transforma, digamos así, esta señal eléctrica en señales acústicas. Lo que veremos en este apartado serán distintas configuraciones de amplificadores de audiofrecuencia, que son en realidad el audio es considerado como una señal de corriente alterna, en circuitos de entrada, no amplificadores de potencia. Una otra cadena electroacústica podría estar formada por la fuente sonora, luego un captor, el micrófono, un traductor electroacústico, un preamplificador que acondiciona las señales, un ecualizador que regula los tonos, deja pasar determinadas señales, que se conoce como control de tono. Puede estar dividido en paramétricos, lineales, etcétera, pero son los que se conocen como tono. Un procesador o acondicionador de señales, finalmente el amplificador de potencia y luego el traductor electroacústico de salida o parlante. Depende del lugar, veremos más adelante que tienen distintos nombres. Y finalmente el sistema auditivo. Como le decía anteriormente, la señal de entrada es de alterna, porque el audio es una compresión y expansión de presiones en el aire. Esa señal de alterna tiene una determinada frecuencia pura. Ahora, si el amplificador, recuerden, en este caso está formado por semiconductores, serían transistores. Los transistores no son lineales y depende de la forma en que esté polarizado, esté trabajando, puede introducir otras ondas, otras formas de onda diferentes a la original. Estas ondas que son parte de la anterior en una frecuencia que se le conoce como armónicos. Puede que introduzca esos armónicos y esos armónicos distorsionen, o sea, hagan que la señal de entrada sea diferente a la salida, y eso el oído se da cuenta, o que la presencia de armónicos distorsionen esos armónicos, etcétera, etcétera. Eso hace que se tenga que tener varios cuidados al diseñar un circuito amplificador de audio. Algunos términos, por ejemplo, Hi-Fi, apareció con las normas DIN 45500 hace un tiempo ya, y se refiere a alta fidelidad. O sea, la onda de salida amplificada sea lo más parecido posible a la onda de entrada. Y también se habla del término de MAS, que se entiende por máxima excursión simétrica, o sea, la máxima amplitud que tomará la onda de alterna en semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. El sonido es una onda compleja, es una combinación de sinusoides. Ya dijo, digamos, Fourier ya había trabajado eso. Entonces es común que se trabaje con una sola onda pura. Algunas normas usan una onda de 1 kHz y con eso se hace todo el tratamiento. Si funciona para esa onda, es de esperarse que funcione para la otra.
Bueno, en realidad hay bastante tratamiento sobre eso, inclusive con la potencia de salida, los amplificadores de potencia, pero por ahora tomaremos esto como para poder entender los primeros circuitos. El primer elemento de la cadena electroacústica en caso de audio se conoce como micrófono. Es un traductor electroacústico que transforma las ondas sonoras, que son compresión y expansión en el aire, en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es la que luego se hará el tratamiento. Acá se puede ver una membrana que se mueve y eso mueve un diafragma que a su vez mueve una bobina que está dentro de un campo magnético permanente. Eso induce una señal eléctrica. Acá se ilustran distintos tipos de micrófonos, depende cómo se produce la traducción: micrófono a cristal, electrodinámico, a condensador, electret, micrófono a cinta, micrófono electromagnético o especiales para guitarra, micrófono a carbón, micrófono piezoeléctrico, etc. En la parte inferior se ilustra alguno de los símbolos utilizados. En el traductor electroacústico de salida, o sea que transforma la señal de alterna en presión sonora para que nuestro oído lo capten, nosotros en Argentina le llamamos parlantes. En otros lugares se le conoce como altavoz, altoparlante, corneta, bocina, megáfono, magna voz, etc. Acá vemos la ilustración de algunos tipos de parlantes. Pueden recibir distintos nombres, depende de la frecuencia. Por ejemplo, los parlantes que reproducen están preparados solamente para reproducir los sonidos agudos, se les conoce como tweeter. Los que están preparados para reproducir sonidos graves o bajos se les conoce como woofer. Los que están preparados para traducir sonidos de rango medio se llaman mid-range o squawker. Y después están los de rango extendido, pero no entraremos en esos términos, digamos, en detalle, porque no es el alcance de este curso. Algunos símbolos se muestran a la derecha. La amplificación. Vamos a tratar la amplificación usando transistores bipolares. Los transistores bipolares pueden funcionar como amplificadores cuando están conectados en la configuración de emisor común. En realidad existen tres configuraciones con transistores, que son emisor común, base común y colector común, pero analizaremos solamente la transmisión, la amplificación con transistores con emisor común, porque son los únicos que producen amplificación de potencia. Para que un amplificador con un transistor logre amplificar la señal, tiene que trabajar en un punto especial que llamaremos punto Q o punto de trabajo. Ese término es popular en toda la bibliografía internacional. En el caso de un transistor NPN, y estudiaremos justamente transistores NPN, la unión base-emisor tiene que estar polarizado directamente, mientras que la unión base-colector se polariza inversamente. Esto es similar al caso de control todo o nada de transistores. Ahora, acá hay un inconveniente. El transistor es un dispositivo amplificador de corriente continua. Entonces, cuando quiere amplificar corriente alterna, directamente trabaja como si fuera un rectificador. Porque si se observa en la figura que está a la derecha, donde dice fuente V1, hay una señal de alterna. Esa señal de alterna, cuando sea positiva, va a ser amplificada por el transistor siguiendo la forma de onda. Pero cuando esa señal sea negativa, semiciclo negativo, el transistor Q1 no conducirá, porque recuerde que es como si tuviera un diodo entre la base y el emisor. Entonces el transistor, por condiciones normales, es así
si te ponemos señales de alterna, es como un rectificador. Fíjense que hay un oscilograma en la parte inferior donde se muestra la señal de entrada, que es de color rojo, es una alterna. Como les decía, vamos a utilizar señales de una sola frecuencia para analizar, y ahí se ve que solamente reproduce con mayor amplitud, sí, pero media onda nomás de la señal. Esa media onda, por supuesto, no es interpretada para nada por el oído. Entonces vamos a ver cómo se hace para poder amplificar una señal de alterna utilizando un elemento que puede solo amplificar señales de continua. Acá vemos un circuito que está confeccionado con el LibrWire y se harán ensayos para ver cómo se presenta. Ahí estaría la señal de entrada aplicada directamente al transistor en configuración de emisor común, y la onda de color rojo estaría indicando la entrada. Mientras que la salida se toma sobre la resistencia de colector, me estaría indicando con la forma de onda que se muestra en el gráfico XSC1, donde indica la salida en azul. O sea, vemos que es un rectificador. De hecho, claro, en determinadas señales, cuando son de muy baja amplitud, se suele usar transistores para amplificar la señal. Para rectificar. Este no es nuestro caso. Vamos a tomar algunas consideraciones. En muchos circuitos electrónicos, cuando se va complicando, para, digamos, no complicar más el esquema, se suelen utilizar puntos de indicaciones comunes, puntos comunes de indicaciones. En la parte inferior aparecen distintos tipos de puntos comunes. Estos puntos comunes se conocen como masa, conocen como chasis, negativo, tierra. El tema de tierra no hay que confundir con la toma de tierra física, la toma que se hace de protección o de seguridad. Acá se suele usar, lo que ocurre es que hay un símbolo de toma tierra que usamos nosotros, según las normas argentinas, que coincide con el toma tierra física de otros países. Lo importante acá es ver que en simplificaciones hay algún tipo de estos indicadores de punto común. Por ejemplo, veamos una simplificación de un circuito. Según las normas DIN y EC ahora, ellos prefieren que se haga una línea superior, todo en forma horizontal, una línea superior con el positivo y una línea inferior con el negativo. Sería similar al esquema de la izquierda, está todo dibujado. Pero como les decía, cuando se complica el circuito, hay muchos cables que van y vienen y solo le confunde al lector. Entonces veamos lo siguiente. Este punto en común son tres puntos en comunes de lo que sería el negativo de la fuente BCC y lo mismo de la BBB. Se puede traducir en tres puntos de referencia. Ahora, por ejemplo, en caso de fuentes de alimentación de computadora donde coexisten todos los símbolos, la tierra del equipo, el chasis del equipo y el punto en común, hay que prestar atención porque depende de la norma. Uno cree que es una toma tierra de tierra física y sin embargo es un punto común. Entonces, una de las formas de simplificar es con estas tres rayitas que se ven ahí. Otra forma de simplificar es, por ejemplo, este circuito tiene el punto común. Esto estaría dibujado según la IESEC o DIN. Se puede traducir en tres puntos ahí, con chasis, le decimos eso, o masa. Ahora, eso también se puede traducir o simplificar en un solo punto de masa y otro punto que me indique que está la alimentación. Entonces, fíjense, desde el primero hasta el último circuito hay algunas simplificaciones. Bueno, esto tal vez de primera complica, pero después con el tiempo uno se adecúa y se da cuenta que sí, se simplifica. Los simuladores, de alguna forma, le pide al experimentador que marque a cuál va a ser considerado el punto cero, o el punto chasis, el punto común. Aclaro, el punto común no significa que sea cero.
que sea 0 voltios. Es un punto común nada más. Solo que se toma por experiencia el punto común al de 0 voltios. No necesariamente. Hay equipos que tienen chasis positivo. De hecho, antes del 66 por ahí, los autos tenían chasis negativo o chasis positivo. De ahí que viene el término de chasis también utilizado en electrónica. Bueno, con esto damos por finalizado esta presentación del transistor como amplificador de corriente alterna. Muchas gracias.